Voy a compartir con ustedes algunos conceptos básicos relacionados con el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Cuándo comienza a convertirse en una enfermedad? ¿Cuáles son las enfermedades asociadas al estrés? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a llegar a una enfermedad? Mente aprende. ¿Qué quieres aprender hoy? Primero, el estrés es una respuesta normal, adaptativa, del cerebro y el organismo frente a las amenazas, peligros, situaciones de cambio. O sea, es una respuesta adaptativa y gracias a esa respuesta es que los seres humanos afrontamos las situaciones o nos protegemos del peligro. El problema es cuando esta respuesta comienza a ser crónica o cuando yo comienzo a tener una respuesta desadaptativa frente a este estrés. Cuando el estrés es crónico, aumenta el riesgo de presentar enfermedades como la depresión, los trastornos de ansiedad, fibromialgia, dolor de cabeza por migraña, dolor de cabeza por tensión muscular, algunos tipos de vértigo, síndrome de intestino irritable, fatiga crónica y muchas enfermedades cardiovasculares y metabólicas, hipertensión, diabetes, también son enfermedades que pueden ser empeoradas por el estrés. ¿Por qué en unas personas? Porque si yo coloco a 100 personas a vivir exactamente las mismas situaciones y problemas, ¿por qué en algunas la respuesta al estrés es normal, adaptativa y pasajera? ¿Y por qué en otras se convierte en una enfermedad? Para que entiendan este concepto, imaginen una balanza y en un lado de la balanza coloquen factores de riesgo, que son los que aumentan el riesgo de presentar estas enfermedades, y en otro lado de la balanza coloquen factores protectores o que disminuyen el riesgo. Si en mi balanza yo tengo muchos factores de riesgo, pocos factores protectores o peor aún las dos cosas, pues voy a tener más posibilidades de desarrollar estas enfermedades. Entender este concepto es importantísimo porque ahí radica gran parte de las estrategias para aprender a manejar el estrés y para prevenir y tratar muchas de estas enfermedades. Factores de riesgo. 1. Genético. En muchas personas, estos circuitos cerebrales encargados de regular la respuesta al estrés, hay personas que podemos nacer con estos circuitos más vulnerables, más sensibles. Incluso en algunos casos la genética es tan fuerte que así yo tenga la mejor vida del mundo, puedo tener alguna de estas enfermedades. Así yo tenga una personalidad completamente sana. Otros factores de riesgo, mis hábitos y mi estilo de vida. Si yo soy sedentario, si tengo un consumo alto de alcohol, sustancias psicoactivas, bebidas energizantes, consumo alto de azúcares, si estoy inactivo, aislado, si paso muchas horas despierto en cama, si paso muchas horas, sobre todo en mi tiempo libre, frente a una pantalla, si me dedico a trabajar 12, 13, 14 horas descuidando otros aspectos importantes de mi vida, pues todo eso tarde o temprano pues va a hacer que se afecten mis circuitos cerebrales y que aparezcan todo este tipo de enfermedades. Otros factores de riesgo. Hoy en día se sabe que las situaciones traumáticas en la infancia, abuso sexual, maltrato, abandono, violencia intrafamiliar, poner a un niño cuyo cerebro está en desarrollo a estrés prolongado, también daña el cerebro y también deja estos circuitos cerebrales más vulnerables. Otro factor de riesgo son los factores psicológicos. En el estrés no solamente influyen las situaciones, influye incluso más mis pensamientos, creencias, interpretaciones. Cómo manejo yo la situación, cómo interpreto yo la situación, el significado que yo le doy, con el agravante de que como uno está fusionado con los pensamientos,
La mayor parte del tiempo lo que yo estoy pensando lo estoy viendo como una verdad absoluta, o uno se identifica con los pensamientos y las emociones, y eso también es una fuente de estrés y una fuente de sufrimiento. Ahora voy a mencionar factores protectores. Factores que ayudan a dormir estos circuitos cerebrales. Factores que disminuyen el riesgo de presentar estas enfermedades. O factores que así ya esté presente estas enfermedades, es importante cultivarlos tanto para mejorarlas como para prevenir recaídas. Número 1. Actividad física regular. Cada vez hay más estudios y evidencia que muestra el efecto antidepresivo y ansiolítico del deporte. El deporte produce cambios en el cerebro. El deporte apaga estos circuitos cerebrales. Obviamente no es que sea mágico y no es que con una semana de deporte yo va a ver los cambios, no. O sea, el efecto es acumulativo, pero en la medida que uno sea persistente, que dure semanas, meses, voy a ir notando los cambios. Número 2, que también cada vez tiene más estudios y evidencia, la meditación. Y la meditación no simplemente como una técnica de relajación, o la meditación va mucho más allá. Con el mindfulness, uno va cambiando poco a poco la relación con el estrés, la relación con el momento presente. Uno aprende a darle un mejor manejo al estrés, a las emociones, a los pensamientos. Entonces el mindfulness como factor protector es importantísimo y cada vez tiene más estudios y más evidencia. Número 3, pues en vez de estar aislado y estar inactivo, todo lo contrario, tratar de ocuparme, tratar de tener un hobby, ojalá tener espacios donde tenga contacto con otras personas, contacto con la naturaleza. O sea, yo no puedo dedicar mi vida solamente al trabajo o al estudio. Otros factores protectores son la espiritualidad. Independientemente de que practique o no practique una religión, incluso así yo sea ateo, puedo ser una persona muy espiritual. La espiritualidad ayuda muchísimo a darle significado y sentido a la vida. En cuanto a la alimentación, también hoy en día se sabe que hay ciertos tipos de alimentos que favorecen el estado de ánimo y principalmente lo que se conoce como dieta mediterránea, que es una dieta rica en ácidos grasos omega 3 y 6. Es una dieta donde hay poco consumo de carbohidratos o azúcares. Es más alto el consumo de vegetales, verduras, pescados, granos como las nueces. También tiene evidencia de que puede contribuir a mejorar el estado de ánimo. En conclusión, quiero resaltar el concepto de la balanza. Si usted quiere prevenir enfermedades asociadas al estrés, o si usted ha sido diagnosticado con depresión, trastornos de ansiedad, fibromialgia, enfermedades cardiovasculares, es importantísimo que trate de identificar todos los factores de riesgo que están alimentando, empeorando y manteniendo su enfermedad, y que trate de identificar qué factores protectores le están faltando para cultivarlos, para incorporarlos en su vida. Muchas gracias.